Buenos días, buenas noches o buenas tardes, según en donde ustedes nos escuchen. Bienvenidos a una nueva charla Mote Radio que estamos desarrollando aquí desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Estamos en directo desde los estudios de radionoticiascuenca.com, pero también la charla es retransmitida en simultáneo por nuestras páginas web, tanto de Mote Radio, en nuestra que ustedes nos encuentran como Mote Radio Podcast, pero también por Radio Noticias Cuenca, así como también por Tal Azuayo y también por las páginas de El Nuevo Tiempo. En este mes de diciembre tenemos grandes invitados para cerrar este mes del año, este conflictivo año 2020, así es que, pero sin embargo queremos siempre motivar a la gente para que haga podcast, motivar a la gente para que experimente, para que la gente innove en muchos aspectos. Y justamente para aquello tenemos el día de hoy un invitado bastante especial. Está conectado desde Miami, Estados Unidos. Queremos dar un afectuoso saludo a Melvin Rivera, sin duda uno de los referentes y que nos mantiene actualizados siempre en el tema del podcast. Melvin Rivera es fundador de Vía Podcast y también de Academia de Podcasting. Además produce el Notipod Hoy, que es un podcast y un newsletter acerca de noticias y herramientas de podcasting. Con este primer saludo quiero hacer ya la conexión hacia Estados Unidos con usted, Melvin, darle un afectuoso saludo y también agradecerle nuevamente por acceder a esta charla Mote Radio para hablar de cosas que nos apasionan, que nos gustan a usted, a mí y a toda la gente que sigue cautiva de este proyecto llamado Mote Radio Podcast. Buenos días, estimado Melvin. Un privilegio, Johnny, estar aquí en Mote Radio compartiendo con los amigos de Ecuador y especialmente los de Cuenca, país que está muy en mi corazón. Tuve casi 2 años viajando una vez al mes a Ecuador, ya Mm, te puedes imaginar. qué bueno. Qué bueno, sí, también le comento que allá en Miami vive un hermano mío, así es que también tengo bastante información de lo que hacen allá, así es que estamos conectados. Así es el mundo de pequeño muchas veces, estimado Melvin. Así es, así Per- es. Perfecto. Bueno, simplemente antes de arrancar esta charla Mote Radio, darles a ustedes un pequeño consejo publicitario. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Y en este sentido ya queremos ya dar la bienvenida oficialmente a Melvin Rivera, como ya hemos dicho, fundador de Vía Podcast, Academia de Podcasting y también productor de Notipod Hoy, con quien hoy hablaremos acerca de un tema bastante importante y es del tema de cómo crear comunidades en podcast. Ya semanas atrás hemos hablado de los conceptos del podcast, del tema de qué es un podcast y todo lo que está alrededor de esta producción, pero no podemos partir esta charla Mote Radio preguntándole a usted, Melvin, bueno, ¿cuál es su concepción acerca de lo que es un podcast? Y en base a eso también ir desarrollando el tema un poco de cómo crear las comunidades, pero partamos de aquello. ¿Qué concepción tiene usted acerca de un podcast? Fíjate, te voy a contar un poco mi historia. Yo vengo de la radio, comencé de locutor en radio en Puerto Rico, soy puertorriqueño y estuve trabajando en diferentes áreas, noticias, programación, hasta que fui gerente de una emisora de radio. Y luego pasé a la página impresa y estuve muchos años trabajando en marketing y formación en la página impresa. Y luego regresé a los podcasts en el 2006. Ese recorrido de la radio, la página impresa y los podcasts me ha llevado a entender bien este medio y cuál es la diferencia con los medios anteriores con los que yo aprecio y admiro. El podcast es un medio totalmente diferente a la radio en el sentido de que usa el oído, usa la voz como la radio, pero se escucha diferente. Y al escucharse diferente, tiene una connotación diferente. El podcast se escucha con auriculares y al escucharse con auriculares le da una intimidad,
una intimidad que también tiene la radio, porque la radio tiene unas características que no tiene el podcast. La radio tiene unas características como lo instantáneo. La información que se da en la radio es una información que no podemos conseguir en otros medios porque la radio la da al momento en que ocurre. Los podcasts que comenzaron más o menos como en el 2004, por ahí, cuando a alguien se le ocurrió, ¿por qué no tomamos esa tecnología que se hizo para la web, el RCS, y la ponemos para el audio? Y se la pasaron a Apple, y Apple lanzó la aplicación para escuchar podcast, que fue la primera que revolucionó el Así podcast. es. Entonces, el podcast es audio, igual que la radio. Son familia de la radio, pero se escucha diferente. También el podcast, por esa intimidad que tiene, en términos de temática, se ha distinguido primero porque ha regresado la narración de historias que nacieron en la radio en Cuba. Principalmente nació las radionovelas, luego se expandieron por todo el mundo hispano y con el tiempo la radio fue cambiando y abandonamos las radionovelas, ¿no? Yo entré cuando ya no habían radionovelas. Entonces el podcast está rescatando medios que se podían escuchar en la intimidad. O sea, cuando habían radionovelas, la gente no había televisión. Así es. No había tanta distracción como la que tenemos, la que tuvimos cuando llegó la televisión. Entonces la gente se reunía alrededor de la radio para escuchar. Era una atención completa. Entonces pues se podía hacer una historia, contar una historia. Ya cuando cambia el ambiente, desaparecen las radionovelas, pero los podcasts, como se escuchan íntimamente, han recuperado esos formatos que desaparecieron de la radio, como la radionovela, contar historias. Tenemos podcasts, los más exitosos ahora mismo en el mundo, son podcasts que cuentan historias. Los podcasts periodísticos narrativos es la categoría ahora más importante en el podcast en Estados Unidos. Acaban de dar la noticia PodTrack, una compañía que da seguimiento desde su plataforma a todos los podcasts. Y ellos dicen que la categoría de podcast nuevos más importante, que más se destacó en el 2020, en medio de la pandemia, fueron los podcasts de crímenes reales. Entonces, el podcast de crímenes reales es un podcast investigativo que se hace con la voz. O sea, se trabaja en una investigación y luego se reporta con la voz. Entonces, para mí el podcast es intimidad. Para mí el podcast es confianza. Y por eso las marcas están usando el podcast. Porque como la voz da intimidad y da confianza, que no la da un escrito. Yo llevo décadas publicando blogs y un blog la gente lo escucha, lo lee 2 o 3 minutos. Un video de YouTube la gente lo ve 3 a 5 minutos, dicen los estudios. Pero un podcast de 40 minutos lo pueden estar escuchando durante 85% del tiempo, por la manera en que se escucha. Entonces, esa es la gran característica. Es una intimidad que lleva a la confianza y que toca el corazón. Fíjate que cuando yo trabajaba en la radio, yo tenía mucho, estaba de locutor y estaba en noticias, tenía mucha gente que me conocía y que me seguía. Pero con los podcasts llego a una audiencia internacional. Y esa relación es más profunda que cuando yo trabajaba en la radio. Como el día de hoy, lo estamos escuchando, lo estamos siguiendo desde lo más, desde la parte baja del continente. Así es, así es. Entonces yo creo que esa intimidad que da la manera en que se escucha
crea una confianza y crea una relación que todos los medios tienen. Yo no creo que los podcasts son los únicos que lo tienen. Lo tiene la radio, lo tiene la televisión, lo tienen los periodistas, pero la voz, cuando se escucha íntimamente, produce una confianza especial, especial. Así es. Y está definido, por ejemplo, todos los productores y todos los youtubers profesionales saben que más importante que el video un youtuber, ¿sabe? Que más importante que el video está el audio. El Evidente, audio es evidente. clave porque el audio nos desconecta o nos conecta o nos lleva a la intimidad. Melvin, aquí quiero plantearle un debate que se ha dado en las últimas semanas, en los últimos tiempos, digamos así, y es que se ha leído de que actualmente hay más podcasts que escuchas. Eh, ¿Qué tan real puede ser aquello? ¿Cómo podemos pensar en aquello? ¿Qué tan posible, qué tan real, qué tan vigente es aquello decir de que hay más podcasts que escuchas de podcast? Fíjate, lo mismo pasó con los blogs. Cuando salieron los blogs, ahora hay millones de blogs. Pero cuando salieron los blogs fue un proceso de aceptación. Entre los jóvenes, cada día, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 50% de la gente ha escuchado podcast. Ujú. Todos los días eso está cambiando, y especialmente este año de la pandemia. O sea, el podcast no está todavía en una etapa. Por ejemplo, hay países del mundo que se han destacado porque la gente está escuchando podcast. Y Estados Unidos es fíjate, uno de ellos. Estados Unidos, sí, pero fíjate, también España. Ah, claro, España también España, está en el top de los podcasts, claro. exacto, Sí, exacto. sí, Y sí. fíjate por qué. Yo creo que el caso de España fue que la radio fue la que tomó la delantera con los podcasts en España, cosa que no pasó en muchos países del mundo. En Estados Unidos pasó con la National Public Radio, la radio pública, La NPR. fue la que tomó la visión. Ahora todas las cadenas de radio tienen su departamento de podcast. Pero en España yo creo que se le adelantaron inclusive a muchas entidades comerciales de Estados Unidos de radio en tuvieron la visión de que reempacaron el contenido, que no es un podcast, pero lo reempacaron y es un punto de inicio. Y yo creo que esa relación entre un medio que tiene comunidad y un medio nuevo fue la que hizo explotar los podcasts en España. Entonces, ¿qué pasa? El año pasado, el año pasado, ya estoy perdido con la pandemia. El año pasado me invitaron a hablar a un grupo de una asociación que reúne a todos los dueños de periódicos de América Latina. Y en ese momento habían solamente 2 o 3 periódicos produciendo podcast. Y la intención era hablar del podcast para que ellos Lo incluyen. se motivaran, ¿no? Y conocieran el medio. Entonces, cuando yo empiezo a mirar ahora la gente que participó, los dueños de periódicos de América Latina, en esas charlas, porque fueron varias, me doy cuenta que hay un cambio radical. Entonces, sí es cierto que hay países, y por ejemplo Ecuador, no hay un resurgir tan extraordinario como tiene el vecino Colombia, Claro, Colombia ¿entiendes? está muy adelantado. Solamente Exacto. para contarle, bueno, acá si hablamos de los grandes medios, entre comillas, únicamente Diario El Comercio y Diario El Universo tienen podcast. El resto hay otros medios importantes, pero no están vinculados a ese mundo, no lo han descubierto todavía. Pero fíjate, yo creo que eso es lo que va a ser el gran cambio. Por ejemplo, yo sigo a todos los lugares, todas las asociaciones y las web de periodismo en inglés y en español del mundo, las más importantes yo sigo por mi trasfondo investigativo, ¿no? Ajá. Y una de las cosas que los periódicos están cuestionando en este momento, al caerse todo el medio impreso, Ah, especialmente claro. en este año de pandemia, Así es. es cómo podemos sostener el medio. Y hay casos como Zetland de Europa, un periódico
que ya tiene 20,000 suscriptores del área digital, Digital. es un medio digital, y ellos dicen que el éxito estuvo en, número uno, dar un contenido de valor, menos contenido, un contenido de valor, y número dos, ponerle audio a las noticias. O sea, la gente puede escuchar, y ha sido un éxito para ellos, tienen una aplicación. Entonces yo creo que el periodismo está en medio de una revolución en este momento, porque los periódicos están enfrentando un desastre con la caída del medio impreso, el medio publicitario también está en crisis, entonces hay que buscar el sostenimiento del medio. Aquí Entonces, Melvin, quiero plantearle otra inquietud. Usted mencionó hace un momento de que los grandes medios que ya, y antes de ir al tema propio de la charla, que los medios grandes que ya tenían esa comunidad, digamos, ya se les fue un poco más fácil, especialmente tomando el ejemplo de España. Pero, por ejemplo, para los podcasts propiamente nacientes, nativos digitales, por decirlo así, ¿cómo empezar a crear esa audiencia? ¿En base a qué? ¿Un buen contenido? ¿Aliarse con un medio? ¿Cuál sería un poco esa estrategia? Porque el camino del podcast, particularmente en Cuenca, particularmente en Ecuador, es complicado. sí, sí, yo creo que ustedes están en la misma etapa que estaban algunos países hace 4 o 5 años atrás. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante en un podcast es crear comunidad. ¿Por qué? Porque mucha gente entra al podcast y lo primero que me preguntan cuando se me acercan es, ¿cómo se puede hacer dinero? Y yo siempre le digo, tú no puedes hacer dinero si no tienes una comunidad. Ajá, evidente. El caso espectacular ahora mismo de sostenimiento de un podcast es Radio Ambulante. Radio Ambulante Claro, son una referencia ahorita. nació en California primero, fue creando una comunidad, después que crearon una comunidad, National Public Radio Ujú. se les unió y empezó a apoyarles. Y Radio Ambulante tiene una comunidad tan grande que llevan una campaña, han recaudado miles de 70 dólares. mil consiguieron esta Sí, semana, $70,000 esta para su semana y presupuesto del próximo año. terminaron con un evento, bueno, todavía no ha terminado, termina Así es. mañana, un evento espectacular donde la gente pagó $20 por participar en los webinars y en las entrevistas que Ajá, todo el mundo hacemos de gratis, así es. ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia para mí. Para crear una comunidad, uno necesita, número uno, crear un contenido de valor. La comunidad no va a seguir un contenido que no tiene valor. O sea, en la primera etapa de los podcasts en todos los países que yo he visto en América Latina, son dos amigos que se reúnen a charlar y hablar de lo que comieron anoche y de lo que y de las películas que vieron anoche. No, no es Sí. que está mal hablar de películas, es que a la gente ya eso no le interesa. La gente te va a escuchar con un propósito en particular. Si tú haces un podcast de reseñas de películas, entonces concéntrate en añadir valor en reseñas de películas, no estar hablando de otras cosas. Entonces, yo creo que esa informalidad que da a veces la falta de preparación, porque muchas veces la informalidad es planeada, a veces espontánea, Ah, sí, claro. pero inmediatamente se va al tema, ¿no? Entonces yo creo que el reto principal que tienen los podcasters para crear comunidad, número uno, es proveer un contenido Contenido de de valor. valor. Número dos, es tener una experiencia sonora que no desconecte. Yo estoy asombrado con la cantidad de emisoras de radio, de personal, de emisoras de radio y de canales de televisión y periodistas que están trabajando desde la casa, pero no te estoy hablando de cadenas nacionales, ¿no? No puedo decir los nombres, pues son amigos, pero, pero no han tomado en consideración la parte de que el audio desconecta. Y entonces hay un periodista que está trabajando desde la casa y empieza a transmitir y uno escucha
todo el ambiente donde esté ese periodista, que es un cuarto vacío de paredes duras resonando, terrible, ¿no? Entonces, para mí, un contenido de valor, una experiencia sonora que no distraiga, no es que tenga un micrófono de $1000, es que sencillamente Claro, tengas lo esencial para no distraer. que no genere Y luego ruido, de, como decimos. exacto. Y luego de eso, contenido de valor y una experiencia sonora que no desconecte. Luego de eso tenemos las alianzas. Yo creo que cuando uno está comenzando, uno tiene que establecer alianzas, buscar quiénes son los podcasts que están tocando el mismo tema que uno está tocando y hacer alianzas. Yo comparto en mis podcasts contenido de gente que comparten contenido mío en sus podcasts. O sea, es un tipo de alianza no escrita. Ellos recomiendan algo mío, yo recomiendo algo de ellos. Es un tipo de alianza donde su audiencia, de cierta manera, empieza a conocerme a mí y mi audiencia empieza a conocerlo a ellos. Y eso es bien importante para establecer una comunidad. Perfecto. Da, Siga, adelante. Melvin. Perdona que yo hablo mucho y No, no, tú me está bien, perdonas. está bien. Aquí en las charlas Mote Radio justamente tratamos y lo que queremos es de que eh, los invitados sean los que expongan sus ideas, sin duda, pero aquí me nacía una duda y que también quisiera trasladarla también como podcaster y como también para que la gente nos vaya también entendiendo un poco más. Tal vez si vamos un poquito desmenuzando también cómo crear este contenido de valor, por ejemplo, que es, digamos, como que su tip número uno. Porque eso, sin duda, hace la diferencia. Usted le ponía el ejemplo de las personas que hablan acerca de cine, pero, por ejemplo, ¿cómo crear ese contenido de valor? Si vamos desmenuzando un poquito cada uno de los puntos. Fíjate, yo creo que para crear un contenido de valor, uno tiene que estar concentrado no en uno, sino en la gente que va a escuchar. Por eso es clave uno definir desde el principio cuál es el público que yo quiero alcanzar. Porque cuando una persona dice, no, mi público es todos los oyentes de Cuenca, Mm, eso no es claro, bueno para un podcast. Porque el podcast, como tiene intimidad, tú puedes ir a un segmento de así la es, población. Y por eso hay podcasts de temas que jamás estarían en una emisora de radio. evidentemente. Entonces, el podcast, por su intimidad y por la manera, permite enfocarse en un tema. Entonces, digamos que lo más importante es tú definir quién es ese oyente al que tú quieres alcanzar. Y lo segundo es concentrarte en ese oyente, es conocerlo, es saber qué es lo que está preguntando, cuáles son sus preguntas sobre el tema que tú quieres producir. Y eso se puede, hay muchísimas herramientas. Por ejemplo, esta semana salió un nuevo sitio en internet gratuito que se llama answersocrates.com. Mm, Y Answer Sócrates, tú entras una palabra y tú dices, seleccionas Ecuador, seleccionas español y dice podcast. Y ahí te va a decir todo lo que la gente está preguntando en la web sobre el tema podcast. mm, Entonces hay muchísimas herramientas como esa, Answer the Question, Answer Sócrates, Google Trends, hay muchísimas herramientas. En Vía Podcast nosotros tenemos un artículo donde tenemos todos esos enlaces sobre los sitios que tú puedes buscar para crear un contenido valioso. Entonces lo primero es saber qué es lo que la gente está preguntando. Segundo es usar las palabras clave que ellos están utilizando, porque así te van a encontrar mejor. así es. Entonces, es bien importante que si la gente está preguntando por la pandemia, pero están haciendo preguntas de la pandemia sobre la vacuna, y tú le estás hablando sobre otros temas de la No, pandemia, claro. entonces no te van a escuchar. No es que no te van a encontrar, porque para crear comunidad tienen que descubrirte. El primer paso es capturar la atención y nosotros capturamos la atención provocando la atención de la gente sobre lo que van a
a escuchar. Por ejemplo, si yo hago un podcast y yo tengo un programa de entrevistas que se envía podcast.fm, donde entrevisto podcasters. Y cuando entrevisto a un podcaster, yo saco un clip de algo importante que dijo y lo pongo al principio. ¿Por qué lo pongo? Porque sencillamente es una manera de capturar la atención. Al igual que la radio, en los podcasts, los primeros 30 segundos, algunos dicen 3 minutos, yo digo 30 segundos, se captura la atención. Tienes que darle una razón para que la gente se quede. ¿Por qué? Porque hay millones de blogs, hay millones de videos, hay emisoras de radio locales ofreciendo información valiosa que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con lo instantáneo, que tiene que ver con el entretenimiento. Hay muchísimas alternativas. Entonces tú tienes que decirle a la persona, me debes escuchar, te va a interesar esto. Si lo que tú le estás diciendo no le interesa, ya ahí se desconectó. Así Entonces, esa es la manera de crear un contenido, de definir bien claro a quién quieres alcanzar, cuál es el tema que tú vas a tratar y luego conocer qué es lo que la persona está preguntando sobre ese tema y luego investigar. Para mí un podcaster es un periodista de investigación en cierto sentido, porque nosotros creemos que el podcasting es sencillamente audio, pero no es audio. No, es todo un proceso. Es un proceso. Claro. Yo hago un podcast de 10 minutos que se llama Notipotoy, Ajá. que lo compartimos también como un newsletter de lunes a viernes, y trabajamos varias personas en ese podcast. Al grupo de gente que trabajamos en el podcast, producir 10 minutos nos toma 4 horas mínimo. Así es, y bueno, simplemente le comento, Melvin, rápidamente, aquí en Ecuador estamos por entrar a las elecciones seccionales de asambleístas y presidentes, y bueno, justamente Mote Radio está preparando, o está trabajando ya, alistando los últimos detalles de perfiles de los candidatos hechos podcast, pero ese perfil, que ya lo podemos anunciar sin ningún problema, está realizado en base a lo que los candidatos tienen en la Corte de Justicia, en el Centro de Estudios Superiores, y ese proceso de buscar a uno nos ha tomado cerca de un mes. Para una cápsula de 2 minutos nos ha tomado un mes. Realmente es fuerte el trabajo. Usted habla de 10 minutos, 4 horas, nosotros tenemos 2 minutos, casi un mes. Entonces, claro, o sea, puede parecer el producto final bastante sencillo, pero es todo un trabajo grande que hay detrás de cada podcast, indistintamente. Pero precisamente eso es lo que va a distinguir ese reportaje de Mote Radio. Evidente. Porque la gente dice, yo no puedo obtener esto en ningún otro medio. Exactamente. Y lo mismo pasa con el podcast. Si nosotros podemos ofrecer algo que la gente o no puede recibir o lo recibe incompleto, porque ahora hay información sobre todo. Ajá. No hay área donde no haya información, pero la información presentada de una manera que dé confianza. Y voy a mencionar esto porque esto es bien importante. No podemos crear comunidad sin contenido, sin experiencia sonora, pero no podemos crear comunidad sin generar confianza. El audio, el contenido, la experiencia sonora nos va a llevar a generar confianza. Y para mí, la revolución del audio que hay en todo el mundo es porque estamos en el medio de una crisis mundial de desconfianza. No creemos en los políticos. Ajá. No creemos en los líderes religiosos. No creemos en los periodistas. Estamos en la crisis más grande de la humanidad de confianza. Y entonces en ese momento surge el audio de intimidad. Y el audio de intimidad es el que ayuda, porque cuando uno escucha a una persona, y por eso yo creo que la gente que está en la radio tiene una ventaja sobre la gente que está en el periodismo escrito, y es que usamos la voz, tanto en la radio como en los podcasts, y la voz inspira confianza. Así es. Simplemente, Melvin, le pido, antes de seguir avanzando, que me permita un segundo nada más, un pequeño consejo de también de gente que confía en Mote Radio. Recuerde que estar bien asesorado
hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en Cuenca, en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Recuerde, Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Melvin, retomando este tema, simplemente quiero analizar también con usted este punto que me parece bastante importante y que Mote Radio también lo está intentando hacer de alguna manera. Y es el tema de las alianzas. ¿Cómo escoger al mejor aliado para crecer paralelamente, sobre todo cuando son proyectos nativos digitales que están también en pleno ascenso como otros? ¿Cómo Fíjate, escoger ese aliado? uno de los errores más comunes que yo veo entre los podcasters es que comienzan un podcast y comienzan a promoverlo en cualquier lugar. Y entran a un grupo de Facebook y ahí hacen spam, entran a otro grupo y hacen spam. El hecho de que uno seleccione y defina el público le va a permitir el siguiente paso cuando llega a la parte de hacer conocer el contenido. Y es, si tú sabes cuál es tu público, entonces tienes que mirar quiénes se están sirviendo a ese público. Y para mí ese es el primer paso. No enfocarse en todos los medios. Si yo quiero alcanzar un público y ese público no está en Twitter, yo no voy a promoverlo en Twitter. Ya. Yo lo voy a promover donde está ese público y me voy a concentrar. Si están en 3 redes y no tengo recursos para alcanzarlo en 3 redes, me concentro en una. Y después que logre alianzas, las redes son uno de los medios más importantes Ajá. para tú establecer alianzas. Porque si tú estás en una red donde está la gente que sigue y tú estás siguiendo otros sitios y otra gente interesada y tú compartes lo que ellos publican y ellos comparten lo que tú publicas, entonces se establece una relación. Pero si tú quieres promover tu podcast en todos los lugares porque crees que hay que estar en todos sitios, es un disparate. Hay que estar en los sitios adecuados donde está tu audiencia y buscar alianzas con aquellos que están también sirviendo a tu gente. Cuando uno tiene un público, por ejemplo, para el podcast, y ese público está en Twitter, lo primero que uno tiene que buscar quiénes están siguiendo a los sitios que tocan el mismo tema. Y esa gente que está siguiendo los temas pueden ser tu público potencial. Y compartir algunas cosas de lo que ellos comparten va a decir que esa persona diga, ah, mira, ¿quién es este? Y entonces, ¿qué contenido? Mira si es el contenido que yo estoy buscando. Pero todo comienza con la primera pregunta que yo te dije al principio. ¿A quién quiero alcanzar? ¿Cuál es ese público? Y antes en marketing, nosotros definíamos por aspectos demográficos. Decíamos, no, esta emisora de radio va a alcanzar A este a los público. muchachos jóvenes de 18 a Ajá. 35 años, mujeres o hombres. Ya no es así. Ahora, además de eso, no es que eso no funcione, además de eso, tenemos que preguntarnos cuáles son las frustraciones, cuáles son los problemas. Si nosotros resolvemos los problemas y las frustraciones de esa gente, la gente nos va a escuchar. Y si nos conectamos con la gente a través de las redes, pero no en todas las redes, y con esa estrategia de buscar alianzas con los que le están ayudando a resolver sus frustraciones. Y me imagino, Melvin, que luego de este proceso de crear contenido de valor, de crear una experiencia sonora que no desconecte, de generar alianza y de generar confianza, viene un siguiente paso también, que aunque es un largo camino, que es el tema de la monetización, que también no hay que dejarlo de lado porque el podcast es un trabajo a fin de cuentas. Me imagino que esa es la ruta o falta algún otro paso que seguir. Mira, eso es cierto, ese es o sea, no se puede hacer un trabajo si tú no tienes manera de sostenerlo. Y mucha gente dice, no, porque ese podcast no me... Se rompe la intimidad cuando ponen anuncios. Por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene el podcast es que el podcast ha explotado en gran medida porque los anuncios o no tienen anuncios o los anuncios se presentan
de una manera diferente. Por ejemplo, como el podcast es un medio íntimo, los anuncios se presentan más exitosos, según las encuestas, según las investigaciones, son los anuncios que lee el presentador. Porque el presentador ya tiene confianza, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, yo creo que el sostenimiento del medio es importante y es el gran reto que estamos viviendo. Ahora mismo, Así es. el tema más importante es si la búsqueda de la monetización va a romper con el podcasting abierto, que es lo que lo ha hecho revolucionario. El hecho de que una persona pueda acceder a un podcast. Y se cree que en el 2021, en los países donde más adelantado está el podcast, y luego será en el resto de nuestros países, el tema y el reto va a ser si esas corporaciones multimillonarias que están entrando al podcasting controlan todos los mejores podcasts, cómo la gente va a reaccionar. Yo creo que no debe haber un solo medio de sostenimiento. Y no lo hay, no lo hay. O sea, nosotros siempre pensamos que hay un solo medio de sostenimiento y tenemos que aprender de otros medios. Por ejemplo, la prensa, los periódicos estuvieron por años, por décadas, pensando que el sostenimiento venía de la suscripción en papel y los anuncios. Luego, cuando llegó la web, empezaron a llenarlos de anuncios que Ajá. saltaban, brincaban y ya uno se... Llegó el momento que la gente se cansó de esos anuncios que en la web brincaban y saltaban Así es. de tantos anuncios. Y luego los periódicos impresos terminaron de caer este año La con la pandemia. crisis que vivimos. Entonces los periódicos están buscando nuevos métodos de monetización. Y yo creo que es una buena enseñanza para los podcasts, porque se está buscando y se han experimentado, y hay medios como el periódico El Español de España, que han logrado un sostenimiento que no tiene que ver con anuncios, que es el sostenimiento con membresías, con suscripciones digitales. Y por supuesto, ya hay gente inventándose scripts para que puedas leer el periódico sin tener que pagar. Entonces, es una reinvención completa. Entonces, yo creo que los medios tradicionales como los periódicos nos enseñan que no podemos amarrarnos a un método de sostenimiento. El método de sostenimiento tradicional es anuncios, pero hasta que tú no tienes 5,000, 7,000 descargas por Ajá. capítulo, No, no llegan. la agencia de publicidad no te van a prestar atención. Así es. Entonces, el otro es poner anuncios automáticos, que sí existen ya prácticamente todas las plataformas de alojamiento, o lo tienen o están asociados con alguien que provee el servicio, pero es lo que la gente, el éxito del podcast ha sido irse a un medio donde si tú estás escuchando un podcast, estás escuchando anuncios relacionados con el tema nicho que tú estás buscando. A la gente no le molesta escuchar un anuncio, porque ellos saben que tú tienes que sostenerlo. A la gente le Ajá. molesta que sea un anuncio que no le interesa o que sea un anuncio que sencillamente, no solamente que no le interesa, sino que se presenta de una manera no relacional. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la radio, yo hacía anuncios de gritando, otros más lentos. En el podcast los leemos como tú hiciste hoy. Entonces, es nuestra voz, ¿no? Entonces, el anuncio automático le hace que el podcast pierda esa intimidad. Hay mucha gente preocupada por eso. Además, pagan una cantidad ridícula. Entonces, Así es. si no tienes comunidad, no puedes aspirar a anuncios insertados. Si no tienes comunidad, no tienes descargas, no puedes aspirar a a la agencia de publicidad te sostengan. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Bueno, ahí tenemos el caso de Radio Ambulante. Ujú. Crean un contenido tan extraordinario y después de muchos años, porque hay gente que dice, Claro. no, yo voy a comenzarlo y yo quiero, ya nos desesperamos.
y abandonamos el camino al Monte Everest cuando ya estamos cerca de la montaña, de llegar al tope de la montaña. Entonces, sencillamente, nosotros creemos que el sostenimiento se da de un día para otro y no se da de un día para otro, porque hay que crear comunidad. Sin comunidad no hay sostenimiento. Perfecto. Exacto. Melvin, Sin buen contenido y experiencia sonora, no hay comunidad, y sin comunidad no hay sostenimiento. perfecto. Melvin, yo a usted le quiero agradecer tanto por esta charla Mote Radio del día de hoy. Y le quiero comprometer públicamente para que tengamos un segundo, un tercer encuentro próximamente. Hoy han sido cerca de 40 minutos, bastante intensos y bastante educativos para la gente de Mote Radio, y queremos generar, y creo que hemos logrado un primer objetivo de hablar de estos temas, de tips de cómo crear comunidad, crear contenido de valor, experiencia sonora que no desconecte, las alianzas y generar confianza. Melvin, quiero reiterarle a usted mi agradecimiento, conectarse desde Miami hasta acá, hasta Cuenca. Y quiero, por favor, dejarle a usted tal vez en una conclusión de esta primera charla Mote Radio del día de hoy, y como digo, comprometerle para una segunda o tercera, un segundo o tercer encuentro en un tiempo muy cercano. Yo quiero dejar un consejo final. Primero, no crean eso de que hacer un podcast es fácil. Grabar un podcast es fácil. Hacer un buen podcast toma tiempo. Crear una comunidad toma tiempo. Pero vale la pena. Vale la pena porque estamos en la revolución del audio. El audio ha regresado a las casas y el audio produce confianza. Cuando usted tiene confianza, lo demás es relación y comunidad. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente, y agradecemos a Melvin Rivera, quien es el invitado de hoy de esta charla Mote Radio, que él es fundador de Vía Podcast y Academia de Podcasting. Además produce Notipod Hoy, que es un podcast y un newsletter diario acerca de noticias y herramientas del podcasting. Nuevamente, Melvin, gracias por aceptar esta charla, y si algún día viene, bueno, por Ecuador, también invitadísimo acá a los estudios de radionoticiascuenca.com. Un privilegio y una alegría visitar a un país que está dentro de mi corazón, en un lugar muy especial, Ecuador y Cuenca, por supuesto. Perfecto, muchas gracias Melvin. Simplemente terminar esta charla Mote Radio de hoy. Recuerden que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Recuerden que esta charla Mote Radio se ha transmitido en directo desde los estudios de radionoticiascuenca.com, pero también ustedes pueden seguirla a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, pero también esta charla del día de hoy se retransmite en simultáneo a través de diferentes páginas de Facebook, principalmente la de Mote Radio Podcast, y en segundo a través de la página de Facebook de Radio Noticias Cuenca, de El Nuevo Tiempo, y también Portal Azuayo, que se ha sumado también acá a esta charla del día de hoy. De esta manera quiero despedir este segmento, esta charla Mote Radio del día de hoy. Así es que tendremos más novedades, más sorpresas, así es que atentos a todas nuestras redes sociales. Un saludo afectuoso para todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en donde ustedes nos escuchen. Hasta una próxima oportunidad.